yo lo conocí cuando me fui a vivir a la Casa del Estudiante Serrano de Puebla, que se encuentra ubicada en la 5 Poniente. Yo ingresé a la Casa del Estudiante primero al grupo de danza, y de ahí conocí a los grupos culturales nacionales, al grupo de danza, al Grupo Nacional de Danza, al Grupo Nacional de Teatro, que ya iniciaba en ese momento. No tengo bien seguro cuántos años ya tenían, pero creo que ya tenían como un año o año y medio de fundación. Y pues a mí me fascinaba ir al Alero, ese espacio bohemio que ya no tenemos, pero que nos dejó grandes enseñanzas y grandes recuerdos. Ahí conocí al maestro Víctor por primera ocasión, en el Alero, cuando fuimos con los jóvenes de la Casa del Estudiante a ver las obras de teatro. Recuerdo mucho que la obra de teatro que presentaron fue La Fonda de las Siete Cabrillas, y yo quedé maravillado con el trabajo del Grupo Nacional de Teatro. Fue algo verdaderamente fascinante. Ahí conocí a Víctor Puebla en su trabajo, y ya de manera personal lo conocí en una espartaqueada cultural que se llevó a cabo en Tecomatlán, que fue alrededor del año, pues yo creo que por ahí del 96, donde tenía que hacer unas escenografías. Antes las escenografías de las espartaqueadas las hacía el grupo de teatro, y yo iba de colado, como dicen vulgarmente, y el maestro Víctor requería manos, ¿no?, para hacer las escenografías, y alguien le dijo que yo sabía pintar, sabía dibujar, y el maestro Víctor me pidió que lo hiciera, que si podía yo apoyarlo a pintar, y le dije que por supuesto. Y pues estuvimos ahí como 3, 4 días prácticamente sin dormir, ayudando a hacer escenografías que quedaron muy padres, y de ahí comenzamos ya. Fue mi primera Yo lo conocí ya como Víctor Puebla, ya el divo de Puebla, reconocidísimo y con una gran trayectoria, y que ya estaba trabajando en la Antorcha. O sea, él ya había atravesado un proceso bastante largo de formación, de trabajo en grupos teatrales, la fundación de su grupo, que si no mal recuerdo se llamaba De Nuevo Novo, y también trabajó con La Cuchara. Vaya, o sea, él ya era Víctor Puebla, ¿no? Le salió a Víctor Manuel Torres Jiménez, a la persona que estaba pues detrás y muy en el fondo de Víctor Puebla. Pues ya lo conocí, digamos, en la plática, en la charla cotidiana, ¿no? De saber sus orígenes, su familia, porque él era Víctor Puebla todo el tiempo, ¿no? Él era un personaje teatral en su vida cotidiana y en el escenario. Y ya para que te permitiera conocerlo como Víctor Torres Jiménez, debías ganarte su aprecio y su amistad para poder conocerlo más a profundidad. Yo creo que tuve la gran fortuna de haberme ganado su amistad, pues cómo no, también su cariño, y en el transcurso del trabajo y del ir y venir en el espacio teatral, llegamos a ser grandes amigos hasta su muerte, y creo yo que sí logré ese vínculo, ¿no? Víctor era un gran hombre, un hombre muy noble. Era muy difícil que él le negara la amistad a alguien, aunque sí era selectivo, pero sí llegamos a esa compenetración de sentimientos, de más allá de la relación maestro-alumno. Sí llegamos a ser grandes amigos, y tengo recuerdos incomparables con Víctor.
y agradezco a la vida porque finalmente me permitió explorar una faceta que tal vez yo nunca hubiera logrado, porque yo de origen soy bailarín. O sea, yo desde los 6, 5 años me gustaba el baile y me dediqué, estuve en grupos de danza en Izúcar de Matamoros, de donde yo soy, estuve en grupos de danza aquí en Puebla, y cuando fui a observar un ensayo, recuerdo mucho, ellos estaban montando una obra infantil que se llama El cielo nuestro que se va a caer, y estaban todos los compañeros fundadores, estaba Tania Zapata, estaba Boris, estaba Octavio, Cuauhtémoc, Alejandro, vaya, los digamos fundadores. Yo llegué a sumarme, siento yo, a ese trabajo, y les faltaba un personaje, les faltaba un cochino, que era como un policía, y entonces el maestro Alejandro le dijo, pues, él puede actuar. Y yo estaba nada más viendo el ensayo, ¿no? Ahí en el alero, y el maestro Víctor porque se me quedó bien y dice, ¿quieres actuar? Y yo me quedé, pasmado, ¿no? Y me quedé, es que yo nunca he actuado, ¿quieres actuar o no? Sí. Decía yo 2 líneas, y me daba un nervio terrible. Nos fuimos al Estado de México, ensayé con ellos, de la nos fuimos al Estado de México, llegamos en una explanada, se presentó la obra, y yo estaba nerviosísimo cuando tenía que entrar a escena, porque nunca había actuado, y mucho menos ante un público tan multitudinario como los que Antorcha logra. Y no obstante, el maestro Víctor se acercó y me dijo, tranquilo, tú puedes, echarle ganas, y vamos para adentro, ¿no? Ahí fue donde me inicié, salí, dije mis líneas, y me posesioné del papel, hice locura, subí, bajé, hicimos reír a la gente, y me enamoré del teatro. Y de ahí en adelante, el maestro Víctor me invitó ya de manera formal a integrarme al grupo, y durante muchos años estuve como actor del grupo de teatro de Antorcha, del Colegio Nacional de Teatro, y fue una oportunidad verdaderamente incomparable haber trabajado con nuestro gran maestro Víctor Puebla. Está muy difícil por 2 cuestiones. Víctor Puebla era un erudito del teatro. Él conoció toda una playa de directores, de actores, de gente del teatro. Conocía mucho, leía mucho. Él era una persona muy conocedora, muy ávido de la lectura. Tenía su bibliotequita muy bonita, y se devoraba los libros. Él era un gran lector, conocía mucho, y yo creo que su técnica de dramaturgia no era una técnica en particular. Él creo que hacía una mezcla, algo ecléctico de lo que él había trabajado y conocía, y en momentos te hacía recurrir a algunos métodos, como el método de Stanislavski, por ejemplo, de que hay que recurrir a la memoria emocional. En otras ocasiones te hacía vivir realmente lo que tenías que representar. No sé, por ejemplo, cuando pusimos él puso en escena la de Cupo Limitado, nos encerró en un cuadrito de 1,5 por 1,5, ahí metidos 8 gentes, y nos dijo, tienen que vivir, tienen que sentir el encierro. No recurran a su memoria emocional porque no se trata de eso, o sea, ahora tienen que vivirlo. Es decir, el maestro Víctor usaba lo mejor de las técnicas teatrales que conocía y las adaptaba a su forma, a su modo. Y creó, según yo, grandes actores. Él trabajó con grandes actores, dirigió a grandes actores de Puebla y seguramente de otros lugares, pero él tenía su propio método. O sea, él adaptaba lo que conocía a lo que él requería, a lo que él necesitaba en ese momento. Y lo único que puedo decir en ese sentido es que era muy vivencial el trabajo con él. Él no te dirigía a distancia, ¿no? Él se metía, si había necesidad de que se subiera a la escena y te dijera, hazlo así, porque sucedía que nos decía, tienes que decir esto, o hacer esto, muévete de este modo, y no lo podías hacer, y decía, quítate, bájate y veme, y se subía y lo hacía, decía, ahora cópiame. Es decir,
él siempre sabía cómo sacar lo mejor de ti. ¿Cuál fue su característica como director teatral, según yo? Que era capaz de crear actores de la nada. Porque él no trabajaba con actores, digamos, que hayan estudiado para hacer teatro. Él trabajaba con gente del pueblo, él trabajaba con estudiantes, él trabajó con campesinos, él trabajó con gente que no era propiamente actor o actriz, pero hacía actores y actrices, los modelaba, éramos como arcilla en sus manos. Creo que eso es lo que lo caracterizaba, ser capaz de crear prodigios de la nada, así como lo hacía con todo. La teatral del maestro Víctor Puebla, yo creo que siempre, desde que yo lo conocí, y a lo mejor un poco antes, una de sus características es que él siempre trató de humanizar el teatro. O sea, él no se proponía crear teatro para el entretenimiento solamente. Él siempre buscaba que el teatro llevara un mensaje humano. Pero a la vez llegó el momento en que ya una vez que conoce a Antorcha, se empapa de lo que es la tarea de la organización. Creo que eso fue también un punto crucial en su propuesta dramatúrgica, porque afinó lo que él hacía. O sea, lo llevó ya no solo a recurrir a un mensaje humano, sino que ahora a un mensaje también político, de lucha, de crítica, de ser de ser el actor, pues de ser los actores, los portavoces de los problemas sociales y los portavoces también del mensaje de la organización, de la necesidad de organizarse, de la necesidad de luchar. Hasta en una obra para niños, el maestro Víctor buscaba llevar siempre el mensaje de la organización. Eso fue lo que lo llevó a ser grande en Antorcha, porque logró crear teatro de masas. Hay gente que se vanagloria y dice que ha hecho teatro de masas, y yo creo, sin temor a equivocarme, que el único que ha hecho teatro para las masas ha sido Víctor, porque sus obras no eran observadas por 100 o 200 gentes, y no eran observadas ni siquiera en muchas ocasiones en espacios profesionales. El Grupo Nacional de Teatro se convirtió en un grupo de teatro de masas en las manos de Víctor Puebla, que fue su propuesta de segundo dramatúrgica, porque iba de la mano con Antorcha y porque se presentaba desde un escenario profesional hasta una cancha de básquetbol en una colonia perdida o refundida en la Sierra Norte. Eso es hacer teatro de masas. Y creo yo que esa fue su gran aportación al teatro, y esa fue su gran aportación al trabajo cultural del movimiento antorchista. Es que él hizo mucho trabajo, hizo adaptaciones, hizo obras propias. ¿Qué te podría contestar en ese sentido? Por ejemplo, una de las obras que él montó, que no son propias, pero que son reconocidas, o es reconocida hasta la fecha, y sobre todo por la forma, por la puesta en escena, por la propuesta escénica. Por ejemplo, es La Casa de Bernardo. Yo he visto La Casa de Bernardo Alba en muchos concursos, nunca falta, digamos, es como que una obra de cajón en los concursos de teatro. Y la he visto con mujeres, la he visto puesta con hombres también. Pero la propuesta escénica que Víctor hizo fue totalmente innovador. El hecho de utilizar los simbolismos y jugar con ellos de una manera tan creativa, tan genial, creo que hicieron que esa obra hasta la fecha trasciende, y la gente la sigue pidiendo cuando se ha logrado reponer. Y la gente la ve y le gusta, porque es una propuesta verdaderamente, vaya, genial. Por ejemplo, de las adaptaciones que él hizo. Digo, para mí, probablemente si le preguntas a algún otro compañero de teatro te responderá algo diferente. Y de sus obras que él escribió, según yo,
la obra que él escribió y que es en la que podemos ver ya una madurez dramatúrgica más definida, según yo, es la de La Poblanía de los Ángeles. Antes de eso él ya había escrito Divertimento Poblano, que también es una loa a Puebla, a su gastronomía, a su cultura, a su tradición, y que es una obra preciosa. Pero La Poblanía de los Ángeles, en cuanto al mensaje, incluso hay una escena de La Poblanía de los Ángeles donde se encuentra la viuda española que es representada por un personaje y que representa lo más recalcitrante de la religiosidad, del conservadurismo español. Y en esa misma escena sale Josefa Ortiz de Domínguez gritándole a los mexicanos que peleen por su libertad, por su patria. Esa es una escena que es mágica. O sea, tiene tanto que dar y tanto que decir, que cuando tú la ves representada, te transmite demasiadas cosas, por decir un ejemplo. Pero La Poblanía de los Ángeles en realidad es una obra de teatro sin comparación. Yo ya no tuve la oportunidad de participar en esa puesta en escena, pero sí la he visto muchas veces, la he leído, y según yo, esa obra, para mí, sería como que el punto álgido en la dramaturgia de Víctor. Él hizo muchas obras, algunas de corte un tanto infantil, otras de crítica social, y esta loa que hizo en La Poblanía de los Ángeles tiene todo, tiene drama, tiene comedia, tiene tragedia, tiene remembranzas históricas, tiene mensaje político, tiene todo. Para mí es una obra que, según yo, sería como que la culminación de la dramaturgia de Víctor Puebla y algo que ha trascendido y que tiene mucho también arraigo en el teatro. La hizo como integrante de Antorcha, ya como activista incluso de Antorcha. Esa obra fue un encargo que le hizo el ayuntamiento para el aniversario de Puebla, no tengo preciso en qué fecha, y él involucró en esa propuesta, la escribió junto con Marco Castillo. Como ellos ya habían escrito Divertimento Poblano, se le hace un encargo por el ayuntamiento y Marco Castillo y Víctor escriben esa otra obra que es algo, digamos, que va en el corte de la Fundación de Puebla. Y actuaron en esa primera puesta en escena, actuaron compañeros de la Compañía Nacional de Teatro de Antorcha y actuaron también actores y actrices no de Antorcha y que eran también muy reconocidos en el ámbito teatral, y lograron fusionar ambas corrientes, digamos, ¿no?, teatrales, y crearon una obra genial, los Divos de Puebla. Fue la última obra que ellos escribieron. Es una cuestión que es ineludible cuando se habla de Víctor Puebla. Víctor Puebla y Marco Castillo fueron dos grandes amigos. Entre ellos, bueno, también conocí a Marco Castillo, también me precio de haber tenido su amistad, pero ellos tuvieron una magia increíble. Ellos lograron crear teatro, hacer obras juntos, escribir juntos, y hasta los últimos días de su vida siguieron siendo amigos y colaboradores. El mote de los Divos de Puebla, la verdad es que no estoy seguro cómo se los pusieron, si ellos se lo pusieron solos, pero no creo, sino que más bien esa fue la forma en que el ambiente teatral poblano los reconoció por su grandeza, por su capacidad, por sus grandes dotes dramatúrgicas y actorales. Y de ahí yo los conocí ya como los Divos de Puebla. Y juntos hicieron mucho trabajo,
y curiosamente murieron también casi juntos. Cuando Víctor Puebla muere, aproximadamente al mes fallece Marco Castillo. Se fueron casi juntos, convivieron mucho desde muy jóvenes, crearon grandes cosas, grandes obras, grandes puestas en escena, y se fueron también prácticamente juntos. Y es inevitable hablar de Marco Castillo. Marco Castillo también fue un gran dramaturgo poblano. Yo no puedo comparar a uno o al otro, cada uno tiene sus grandes obras, su trabajo, y lo único que puedo decir es que los hijos de Puebla siempre son recordados también en Antorcha. Cuando recordamos a Víctor también, de manera inherente, tenemos que recordar a Marco Castillo, porque fue también una parte vital del trabajo de Víctor. Entonces, cada que se hace homenaje a Víctor Puebla, de algún modo digo yo, también le estamos homenajeando a ese gran hombre, a ese gran amigo de Víctor, que fue Marco Castillo, un gran dramaturgo poblano. Creo que en primer lugar, en dejar el tinte realista de la obra, porque yo la he visto muchas veces representada en ese corte, un corte realista. Sale, sea mujer o sea hombre el que salga, porque sí es muy común que la actúen hombres, porque se supone que esta es una obra donde Bernarda Alba, que es la madre de, son creo que 5 hijas, feas, solteronas, y que la madre pues las tiene agarradas en sus manos prácticamente. Son unas mujeres ávidas de libertad, pero su madre no las deja. Y participa también la criada, que también es un personaje clave, y pues todas son feas, toscas, rudas, sin nada de afeites, y entonces es muy común que las representen hombres para representar, digamos, esa tosquedad, ¿no? Tradicionalmente también pueden ser mujeres. Pero lo que Víctor hizo fue quitarle ese tinte realista, y lo que te presenta es casi una imagen onírica. O sea, como un sueño. Yo no sé si el maestro Víctor lo soñó así, lo preconcibió así, pero cuando tú ves la casa de Bernarda Alba, si algún día tienes la oportunidad, se abre el telón y lo que ves es una falda enorme que sale de abajo del escenario, 2 metros, y de ahí emerge la figura de la madre con una cabeza descomunal y todas maquilladas en blanco, con un gran crucifijo que representa obviamente la mojigatería de la madre, pues de la sociedad española en su momento, que es precisamente una crítica a la sociedad, si no mal recuerdo, en la época de Francisco Franco. Y de la falda enorme llega el momento en que van emergiendo como animales fantásticos de terror las hermanas, las hijas de Bernarda Alba, feas, torcidas, caracterizadas un tanto entre animales y monstruos, y la única que se mueve afuera de la falda es la Poncia, que es la criada, y obviamente es un personaje un tanto como que más realista, pero de ahí en fuera es una cuestión casi onírica. O sea, es como vivir una pesadilla, y toda la obra se desarrolla en un ambiente oscuro, tétrico, con humo, para representar eso, o sea, el terror, el encierro que las hijas sufren. Y cuando la hija más pequeña que se escapa o se quiere escapar con Pepe el Romano, que es el que llega a revolver el gallinero, porque todos se enamoran de él, cuando la hija se quiere escapar, lo que hace es salirse de la falda. O sea, es muy simbólico el asunto, ¿no? Tú tienes que ponerle mucha atención a los detalles, porque es todo simbólico. Entonces, es totalmente fuera del realismo. Yo diría que es algo que entra dentro del realismo mágico, ¿no? Porque finalmente, aunque es algo real, te mete cuestiones que ya no son reales, que son un tanto mágicas en el momento de plasmarlas en escena, algo que nunca se había hecho.
nunca se había hecho, y eso pues, fue bastante innovador y muy bien aceptado, porque sí fue muy creativo lo que Maestro Víctor hizo. Fácil. Finalmente, el mismo carácter del actor al actuar un drama o una tragedia y al actuar una comedia es diferente, muy diferente, el tono actoral. Entonces no hay punto de comparación. Es más, ahorita, por ejemplo, yo he visto que hay cómicos, por ejemplo en México, que han hecho, por ejemplo, películas donde tienen que actuar como que un drama y hacer llorar al público. Y la verdad es que lo que te hace es que te da risa, porque no le creo. No le creo. Estamos tan acostumbrados a verlos como cómicos que no te la crees. Entonces no es algo fácil. También un actor que se encasilla en la comedia llega un momento que ya no te puedes salir de ahí. Y yo creo que como director tampoco. Pero Víctor tenía esa gran genialidad. Esa gran genialidad porque podía trabajar ambos géneros teatrales sin mucho problema. Y nos hacía entender la diferencia. El tono actoral, él nos decía, es que el tono actoral en una comedia es sumamente diferente al tono actoral en una tragedia. Aquí, en la comedia, tú tienes que exagerar, tienes que ser tienes que exagerar mucho los movimientos, las formas, tienes que crear estereotipos, porque finalmente esto es comedia, tienes que hacer reír a la gente. Pero en la tragedia, tú tienes que llegar a compenetrar al público de tu sentimiento, y eso no se logra exagerando las cosas, se logra con verdad. Eso nos decía Víctor. Para que puedas actuar tragedia, tienes que actuar con verdad. No puedes fingir ante el público. Y tampoco puedes fingir una cachetada o puedes fingir siempre nos recomendaba cuidarnos entre nosotros, pero si te tocaba darle una cachetada a fulano, se la tenías que dar. Porque si no, se ve como comedia. Y eso ya no sirve, ¿no? Entonces, sí es difícil, no es algo sencillo, y es fácil llegar a encasillarte como actor, o incluso, según yo, como director, en un género teatral. Pero la genialidad de Víctor era que lograba ambas cosas y lograba dirigirnos en ambas cosas. Y logró poner tragedias y comedias con la Compañía Nacional de Teatro y de una manera verdaderamente excelente. Comencé pues obviamente con papeles pequeños, ¿no? Sí tuve algunos estelares, no estelares, porque no se les llama así, esa es una palabra mal dicha, perdón. Tuve personajes principales, ¿no? Pero el primer personaje principal que yo recuerdo que me asignó fue en una obra de Jean-Paul Sartre, este dramaturgo francés, una obra que se llama La puta respetuosa. Y ahí, La puta respetuosa, que era, digamos, el personaje principal femenino, era Tania Zapata. Y su contraparte masculina, el personaje principal, me tocó hacerlo a mí. Y fue la primera ocasión que me asignó un personaje principal. Y de ahí, pues sí, tuve algunos otros personajes también principales. Pues bueno, en El divertimento poblano, en una obra infantil que se llamaba El rey tiene cuernos. Yo era el Kikiriki, de hecho muchos años así me conocían los compañeros, me decían el Kikiriki, porque decían que sí me quedaba muy bien ese personaje, no sé por qué. Y sí, pues sí, varias obras que trabajamos con nuestro Víctor, tuvimos papeles secundarios, papeles principales, también nos tocó hacer algunos papeles de relleno, pero siempre enamorados del trabajo y del teatro de actores. Mi personaje favorito de Víctor Puebla era Víctor Puebla. Es que te digo, él era un personaje teatral. Él creó un personaje. Finalmente, él se inventó a sí mismo
Y ese personaje creó a otros personajes, como por ejemplo la Torchita Luchona. No sé si habrás leído o habrás visto algunos de los artículos que se publicaban en Buzos, y la Torchita Luchona era una cabrona. O sea, era un personaje que verdaderamente te conmueve, porque es como que el ideal, según yo, lo que quiso el maestro Víctor encarnar en esa Torchita Luchona fue encarnar el ideal del antorchista del pueblo, ¿no? Del antorchista humanista, del antorchista humilde, del antorchista sensible, trabajador, solidario con los demás. La Torchita era capaz de quitarse el pan de la boca para dárselo a sus vecinos, y también le gustaba organizar a la gente. O sea, es un personaje muy bonito, es un personaje muy, muy sentido, porque tenemos un montón de torchitas luchonas en todo el país. Muchas compañeras que son de antorcha y que así son. Son mujeres luchadoras que se levantan temprano, trabajan, son solidarias, educan a sus compañeros de lucha. Y torchitas luchonas tenemos un montón. Entonces yo creo que Víctor Puebla creó muchos personajes, demasiados, pero la Torchita, según yo, sería como que el personaje que a mí más me gusta de lo que Víctor creó. Yo no soy una autoridad teatral como para decir que tengo la verdad en la boca, pero de lo que conozco y lo que he leído, Víctor fue reconocido como uno de los mejores dramaturgos poblanos, junto a algunos otros autores que son también conocidos. Y su trabajo ha trascendido. Y en gran parte, siento yo, también ha sido producto del trabajar de la mano con antorcha, del hacer teatro de masas. Víctor ha quedado en la posteridad, pero además hay una cuestión también importante. El crearte un lugar, por ejemplo en el teatro, no puede ser producto de un reconocimiento de un selecto grupo, como muchos así lo piensan. Si la Academia de la Danza Mexicana te dice que eres el mejor y te da un reconocimiento, es porque eres el mejor. Sí, claro, yo lo acepto y está bien. Pero según yo, la gente que verdaderamente impacta en la sociedad es aquella que es reconocida por la misma sociedad, no por un grupo de intelectuales, que también eso es bueno. Pero cuando la sociedad en su conjunto te reconoce y tus obras se siguen recordando y te siguen queriendo, has trascendido. Y Víctor Puebla ha trascendido y ha creado un espacio que hasta la fecha no hemos podido llenar en el teatro mexicano y en el teatro de antorcha. Ese teatro de masas que Víctor hizo, nadie ha podido llenar su papel. Y además es reconocido a nivel nacional, no por 1, ni por 10, ni por 100, es reconocido por cientos de miles de mexicanos que ven sus obras, que lo recuerdan, y que cada año en el Festival de Teatro tenemos la oportunidad de renovar, de recrear ese cariño y ese sentimiento que Víctor hizo aflorar en nosotros. Por lo tanto, yo digo que Víctor no solamente fue reconocido por los intelectuales, no solamente dejó o creó un lugar especial en el Teatro de México por haber sido reconocido por los conocedores del teatro, sino que además es reconocido por la sociedad y por sus hermanos de lucha, y eso es también, o incluso yo diría que es un reconocimiento mucho más grande que el tener un título porque una academia o un colegiado de alguna disciplina te lo haya dado. A Víctor lo recuerdan miles, cientos de miles de mexicanos cada año, y bueno, yo quisiera saber cuántos dramaturgos teatrales tienen su festival cada año, como Víctor lo tiene. Y creo que eso nos demuestra, no porque yo lo diga, sino con hechos, nos demuestra que Víctor trascendió en el teatro mexicano
y además de una manera sumamente impactante. Lo que les he dicho también en persona, cuando he tenido la oportunidad de dialogar con algunos de ellos, que primera cuestión, que conozcan los orígenes del teatro de Antorcha, porque ellos ya no conocieron a Víctor, ellos ya no sufrieron lo que sufrió el grupo inicial, ellos ya no anduvieron en el bucéfalo, viajando de un estado a otro, acostados en colchones de la casa del estudiante, y pues muchas veces con frío, con lluvia, con viento, con calor. Nosotros no viajábamos como podíamos. A veces viajábamos en camionetas y todos acostados en la batea. Y si te empezaba a llover, pues nomás te tapabas con tu cobija. Y si bien nos iba, llevábamos un hule para que no nos mojaran, y íbamos ahí. Ahora sí que, como dicen vulgarmente, empiernados atrás de la camioneta, porque era lo que había. Pero nosotros lo hacíamos con mucho cariño. De tal modo que las nuevas generaciones de teatro, de la Compañía Nacional de Teatro, deben conocer cómo se logró crear esta compañía, conocer la obra de Víctor Puebla y saber incluso cuál era su planteamiento estético, su planteamiento de concepción del teatro para las masas, porque eso los va a ubicar muy bien en lo que tienen que hacer ellos ahora. A nosotros ya nos tocó vivir algo, y ahora ellos tienen una realidad diferente. Tienen un instituto bellísimo que la organización ha logrado. Tienen escenarios profesionales para poder trabajar. Tienen maestros de teatro, tienen gente que se ha formado en las filas de Antorcha. Y ahora lo que tienen que hacer es trascender, crear cosas superiores, porque todo evoluciona. Yo no puedo decir que el teatro que nosotros hicimos fue el mejor, porque aparte de pecar de vanidad, estaría faltando a la verdad. La verdad es revolucionaria, y como es revolucionaria, también tenemos que decir que el grupo de teatro que nosotros trabajamos, o con el que se fundó esta compañía, tuvo sus aciertos, sus desaciertos, y que ahora tiene que trascender hacia arriba. Esto es dialéctico. No pueden regresar a lo mismo. Lo que queremos es que sean superiores, que sean mejores, que sean más grandes, que hagan teatro para más gente, que hagan todo lo que esté en sus manos para enamorarse del teatro, pero además enamorarse de Antorcha. Porque un bailarín, o un actor, o un cantante de los grupos culturales nacionales que no siente el amor por el ideal de Antorcha, es alguien que está pues sin rumbo en el trabajo artístico. Porque Antorcha no hace arte porque no tengamos otra cosa que hacer, o por ocio. Antorcha hace arte con un propósito fundamental: sensibilizar a la gente, llevarle nuestro mensaje de una forma más digerible, más bella, que el colono, que el campesino, que el ama de casa, cuando vea la obra de teatro que tú le presentes, entienda qué es lo que está sucediendo, se vea reflejada en su realidad, en ese personaje que está clamando justicia, que está clamando por mejores condiciones, y que llega a la conclusión de que tiene que hacer lo mismo que el personaje, que tiene que levantar la voz, que tiene que organizarse y que tiene que luchar con sus hermanos de clase. Es lo que yo le diría a los nuevos compañeros de teatro: conozcan los orígenes del teatro, sepan cómo se desarrolló en Antorcha, cómo se creó, quién lo fundó, cómo logró crear lo que se tiene, y ahora ustedes vayan más arriba, más lejos, más fuerte y con mayores alcances de lo que el grupo que inició logró, porque teníamos otro tipo de limitaciones, y que ahorita ustedes tienen el gran compromiso de hacer teatro para el pueblo, pero además convencidos del ideal del trabajo con el pueblo, que es el ideal de Antorcha. El bucéfalo era un camión de la CONASUP de esa época, un camión de arredilas, no sé de cuántas toneladas son, pues, camiones grandes, pero
era uno de los camiones de la CONASUPO que Tecomactlán tenía. O sea, nosotros no teníamos un autobús como ahorita tienen los grupos culturales nacionales, ¿no? Los del Estado de México, que tienen también su autobús muy bonito y con su logo. Nosotros cuando teníamos que salir fuera, pues si el estatal que te invitaba tenía la posibilidad económica de pagar un transporte más adecuado, también se hacía. O sea, sí hubo momentos en que sí nos fuimos en autobús, sobre todo a lugares mucho más lejos. Pero sí, en muchas ocasiones, pues a las posibilidades de transporte, o nos íbamos en camionetas, o nos íbamos en el bucéfalo. Y el bucéfalo era un camión Torton de redilas, y que además tenía un hoyo en medio, por el cual se metía todo el frío. Y lo que hacíamos era que subíamos colchones de la casa del estudiante, y pues ahí nos íbamos acostados, y además nosotros felices. O sea, ni siquiera lo digo porque me esté quejando o diga, ay, pobrecito nosotros, para nada. Nosotros éramos felices. Para nosotros era una aventura, era algo incomparable salir, ir juntos, ir platicando en el camino, ir contando chistes, ir jugando, ir cantando canciones de amor y de desamor en el bucéfalo, y viendo las estrellas. Y cuando llovía, pues obviamente le poníamos su lonita al camión para que no nos mojáramos, pero para nosotros era una aventura. Yo recuerdo con mucho cariño esas épocas porque éramos gente sencilla, gente de trabajo, y además ni nos quejábamos. Si te tocaba ir a la Sierra Norte y a lo mejor no tenías un escenario adecuado, no importa, nosotros no nos quejábamos. Y Víctor nos inculcó eso. Ustedes tienen que respetar el teatro, y el respeto al teatro comienza desde que tú respetes a tu público. Había ocasiones en que el alero llegaba, no había mucha gente, por ejemplo, cuando eran fechas de Día de Muertos, prácticamente la gente se queda en sus casas. Y decía Víctor, con una gente que llega a presenciar la obra, la presenta. Y nos hacía actuar. Con una o dos gentes, con una mesa que llegara, teníamos que actuar. Y así nos enseñó también el trabajo. Y entonces ese bucéfalo famoso, que se me hace que ya ni existe, porque ya era un carro muy viejito, fue el que nos llevó por muchas aventuras en muchos lugares en la República, llevando el mensaje de Antorcha a través del teatro. Yo creo que Víctor Puebla nos formó en el teatro y en la vida. Muchos de nosotros lo veíamos como un padre, como un segundo padre, porque no solamente estaba ahí para dirigirte en el teatro, estaba ahí para escucharte. ¿Cuántos no lloramos en su hombro por un desamor? ¿Cuántos no recibimos un consejo del maestro Víctor? Y un regaño también. El maestro Víctor era una gente muy exigente, era una gente muy disciplinada, era una gente muy puntual. Él odiaba la impuntualidad, así que él no solamente nos llevó a actuar, sino también nos llevó a ser mejores personas y también pues, mejores antorchistas, ¿no? El disciplinarte, el orientarte, el regañarte cuando era necesario, fue un proceso que nos fue formando como actores y también como seres humanos y como activistas de la organización.